En el primer cuatrimestre hemos estudiado átomos neutros. Hemos visto que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, que los protones y neutrones se ubican en el núcleo del átomo y son los que nos definen el número másico, ya que la masa de los electrones es prácticamente despreciable. Los electrones hemos dicho que se ubican en orbitales atómicos que tienen diferentes energías y a partir de la cual vamos a obtener lo que conocemos como configuración electrónica y distribución electrónica. Ahora avanzaremos hacia el conocimiento de los isótopos y los iones para poder introducirnos luego en el tema uniones químicas. Antes de ver isótopos, vamos a ver una forma simple de representar a los átomos en donde nosotros vamos a utilizar, por un lado, el símbolo químico que representa ese elemento, el número atómico y el número másico. Si nos fijamos, con la letra X indicamos el símbolo químico. Con Z ya sabemos que nos referimos al número atómico y A es el número másico. Si nosotros representamos de esta forma al oxígeno, ¿qué tendríamos? Su símbolo y vemos que el número que aparece abajo, 8, es Z, número atómico, mientras que 16 es el número másico. Si interpretamos esta notación, ¿qué es lo que tendríamos? Si Z es 8, el número de protones para el oxígeno también es 8. Como estamos hablando de átomo neutro, el número de electrones también tendrá que ser 8. Para sacar el número de neutrones sabemos que es número másico menos número atómico, A menos Z. Por lo tanto, los neutrones van a ser 16 menos 8, el oxígeno tiene 8 neutrones. Si lo vemos para el sodio tiene Z11, que es el número que está abajo, y A23, que es el número que está arriba. Si Z es 11, el número de protones es 11. El número de electrones, por ser un átomo neutro, también será 11. Y para sacar el número de neutrones, hacemos A menos Z, 23 menos 11, tenemos 12 neutrones. Si vemos la representación del átomo de sodio en el modelo atómico simplificado, en el cual tenemos el núcleo y representados por medio de pequeños puntos los electrones, tenemos en el núcleo 11 protones y 12 neutrones. En el primer nivel de energía, 2 electrones, en el segundo los 8 electrones que se pueden ubicar en él y en el tercero el último electrón que le queda al sodio, de manera tal que nos quedaría una distribución electrónica de 2, 8, 1. Definimos isótopos como átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número másico. ¿Qué significa esto? Los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento en los cuales va a cambiar su masa debido a que varía el número de neutrones que tienen en su núcleo. Sabemos que el número másico se define por la suma de protones más neutrones. Como estamos diciendo que los isótopos son átomos de un mismo elemento, ¿qué queremos indicar aquí? Que si está cambiando A, la única forma es que haya estado cambiando el número de neutrones. Vamos a ver entonces que los isótopos son átomos neutros, por lo tanto, la cantidad de protones y de electrones tiene que ser la misma. Fijémonos en los isótopos del carbono. Ya habíamos visto la notación, el número de abajo es Z, número atómico, y el número de arriba en la representación simplificada es el número másico. Tenemos carbono 612, carbono 613 y carbono 614. Si nosotros sacamos el número de neutrones para cada uno de ellos, en el primer caso tendríamos 12 menos 6, tenemos 6 neutrones. En el segundo caso, 13 menos 6, vamos a tener 7 neutrones. Y en el tercer caso, 14 menos 6, tenemos 8 neutrones. Y tenemos el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14 son isótopos del carbono, en los cuales la cantidad de neutrones ha cambiado. Este concepto de isótopos lo vamos a ver que se presenta en varios elementos. En este caso, hemos hablado del carbono. En esta diapositiva vemos ejemplos de diferentes elementos y sus isótopos. Como habíamos dicho, el número atómico va a ser el mismo en todos, porque justamente Z tiene que ser el mismo, si no sería otro elemento. Y el número másico es el que va a estar cambiando. Vemos entonces que el hidrógeno tiene 3 isótopos, uno que tiene masa 1, el otro que tiene masa 2 y el otro que tiene masa 3. La columna que tenemos a la derecha nos dice cuál es el porcentaje en que abunda ese isótopo en la naturaleza.
Y por eso la masa que nos aparece en la tabla periódica que compramos es un promedio de ese porcentaje de abundancia de los isótopos y por eso es un número que nos aparece con decimales. Este concepto de masa atómica promedio trataremos de verlo un poquito más adelante si podemos alcanzar con el tiempo. El oxígeno tiene 3 isótopos, el cloro tiene 2, el uranio tiene 3, el plomo tiene 4. Bueno, y así siguiendo, ¿no es cierto? La mayoría de los elementos tienen isótopos. Vemos también el concepto acá de los radioisótopos, como es el caso del hidrógeno y del carbono 14. Un poquito de esto nos habló la doctora que hacía la presentación en el video anterior que vimos antes de las vacaciones. Ahora vamos a ver como caso particular los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos que toman nombres característicos: protio, deuterio y tritio. El protio se caracteriza por ser el único átomo que tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Si nosotros quisiéramos calcular el número de neutrones, como sabemos que es A menos Z, si A es 1 y Z es 1, 1 menos 1, 0 neutrones. Entonces vamos a tener solo un protón en el núcleo y un electrón. El que le sigue es el deuterio, que va a tener un protón, un neutrón y un electrón. Tenemos un neutrón porque como A es 2 menos 1, que es Z, nos va a dar un neutrón. Y el tritio tiene un protón, 2 neutrones y un electrón. A menos Z es 3 menos 1, nos da 2 neutrones. Si nos fijamos, tenemos la notación para cada uno de ellos en la forma abreviada, como hemos estado viendo también en los casos anteriores. Por último, vamos a ver una ejercitación referida a los isótopos, en este caso particular a los isótopos del cloro. El enunciado del ejercicio nos dice: sabiendo que el cloro tiene 2 isótopos cuyas masas atómicas son respectivamente A igual 35 y A igual 37, representa los modelos atómicos correspondientes a dichos isótopos y da su notación abreviada. Como estamos hablando del cloro, si nos fijáramos en la tabla periódica, podríamos saber que Z es igual a 17, que es el número de posición del cloro. Como Z es el número de protones, ya sabemos que vamos a tener 17 protones y 17 electrones, porque dijimos que son átomos neutros todos los isótopos. Lo que va a cambiar es el número de neutrones, porque A en uno de los casos es 35 y en el otro es 37. Por lo tanto, si nosotros hacemos 35 menos 17, nos va a dar 18 neutrones. Y en el otro caso, 37 menos 17, 20 neutrones. Les he puesto acá yo un ejemplo de resolución. Espero que puedan ver el video con el cual vamos resolviendo cada paso de este ejercicio. Hasta pronto.